Roberto Dabusti, ex secretario de prensa, está allí justamente, ha llegado en las últimas horas y queremos charlar con él. Ya están cerca del mediodía. 12:21 me marca Google, son 5 las horas de diferencia que tenemos con Europa en estos momentos, que lo confirme él, que debe tener el reloj puesto. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal, José? Muy buenos días por acá. 12:21, 19 grados, información periodística. Claro, gran dato. Buen dato, siempre esos datos suman. Para ponernos en contexto, contanos tu primera sensación al llegar. Bueno, yo providencialmente venía el martes el lunes salía, llegué el martes y bueno, antes de salir me desperté en Buenos Aires con la noticia de que había fallecido. Así que bueno, con el impacto de la noticia y de todo lo que fuimos viendo en los medios de comunicación. Y al llegar... Así que nada, salí con esa noticia. Uh-huh. Y al llegar, bueno, ya sabía. Y bueno, nada, directamente al Vaticano y cambió el panorama de la semana que teníamos planeada. Claro. Claro, la organización se da en torno a esto, obviamente que imagino por tu cercanía y por lo que genera. Recién decía José en la previa, no es necesario ser católico para entender lo que genera el Papa Francisco y la motivación a acercarse a una despedida. ¿Eso te pasó a vos también? Sí, la verdad que es impresionante ver la cola de gente. Tenés de los dos lados del Vaticano, doble cola, digamos, de 5 personas de frente para 4 o 5 cuadras tenés. Y ahí es de todos, personas de todo el mundo, muchos italianos, pero también muchas personas, sacerdotes, monjas, obispos, que se van acercando. Y como vos decís, más allá de los católicos, es una figura internacional que atrajo a muchas personas justamente fuera de la iglesia. Y yo creo que eso fue uno de los desafíos que él quiso llevar adelante, no solo con su papado, sino cuando era arzobispo de Buenos Aires también. Uh-huh. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué es lo que te estás encontrando visualmente, sentimientos? La gente charla también entre ella. ¿Qué es lo que has podido experimentar en estas horas que llevas allí? A mí me impactó una cosa que la gente dice murió Francisco, sobre todo los italianos, no te dicen murió el Papa, murió Francisco, y eso nos muestra, hablando con ellos, de una cercanía, de una figura que se lo llamaba por el nombre más allá de ser el Papa, y creo que es algo que él buscó. Uh-huh. Se quiso acercar a aquellas personas que no estaban en la iglesia, esa oveja perdida y no los 99 que estaban en la iglesia, ¿no? Claro. Perdida por el evangelio, ¿no? Roberto, con tu experiencia y tu cercanía con ellos, para ellos Francisco, para nosotros Jorge, sí. ¿Cómo era Bergoglio? Vos que lo conociste de manera tan cercana. Personaje. A ver, ¿qué tenía él? Porque nosotros lo tenemos aquí referenciado como el papa de las villas, el cura, el que después fue avanzando en la iglesia con San Lorenzo, y es como que ahí en el subte, la imagen del subte quizás es la más fuerte. ¿Cómo era en el día a día Bergoglio? En el día a día era muy llano, muy humilde. Yo trabajé a la par de él en su despacho. La anécdota es que cuando armamos la oficina de prensa, me compró un fax y me sentó al lado de su escritorio, en otro escritorio más chico, y yo me pasaba horas y horas escribiendo y mandando por ese fax la gacetilla de prensa. Contémosle a los jóvenes que si están escuchando, sí, por favor. ¿Qué es un fax? Porque se van, claro. Viste que hoy, si no está en TikTok o Instagram, a lo sumo, bueno, era un aparato que se mandaban las gacetillas o lo que vos querías mandar de correspondencia. Así que horas y horas mandando esa gacetilla al lado de él, y yo como joven, recién terminando la facultad, viste, cuando absorbes todo lo que mirás, todo lo que escuchás, y a mí me marcó mucho su forma de trabajo, terminar una reunión, pararse y llevar la taza de café, él, entonces vos ¿qué ibas a hacer? Claro.
la tuya, o él te lavaba tu taza de café, y la próxima no. Y, y anécdotas muchas, no sé. Yo me iba de la oficina porque llegaba un periodista, entonces bajaba a la planta baja del arzobispado, y cuando volvía estaba apagada la oficina, la luz de la oficina. Y me pasó 3, 4 veces, y yo dije, qué raro. Bueno, hasta que un día viene y me dice, che, Robert, cuando te vayas de la oficina, por favor apaga la luz. Ah, le digo, padre, era usted, le digo, porque no sabía. Sí, por eso, cuando te vas. No, lo que pasa es que bajo a ver a un periodista, y bueno, cuando volvés, la vuelves a prender. Me imagino que en tu día a día, cada vez que ves una luz prendida, desde ese momento la apagás. No, sabes la obsesión que me quedó. Aparte tengo 5 hijos. No sé si ustedes tienen adolescentes, chicos. Tenés que andar detrás de ellos. Luz, nada. No. Entonces, entre mi abuela, que decía que la luz es un ladrón que corre, y él, que te corría para que apagas las luces, y que también lo hacía así en el Vaticano, no sé si te acuerdan las anécdotas de las primeras veces, los primeros meses que él estaba acá, que iba apagando las luces por Santa Marta. Claro. Y vos en ese momento, tanto vos como él, ¿pensabas que iba a llegar al Vaticano siendo el representante de el catolicismo en el mundo, y también en parte el representante de los argentinos, más allá de que no hay que distinguir por nación, viste que nos gusta agarrarnos un poquito esa porción? Sí, no, yo te digo, se fue preparando, capaz sin saberlo. Yo creo que acá fue impactando su figura. En el Vaticano, te digo que el Vaticano es un mundo, tiene 44 hectáreas, pero no sabe lo que es los personajes que hay acá adentro, las costumbres que hay. Y bueno, él vino a romper estas cosas y estas costumbres que él quiso cambiar, desde su ejemplo, desde vivir en Santa Marta, de andar en un auto chiquito, desde esto mismo, levantar el plato capaz él estando acá después de comer, ir a visitar a la cocinera, al mozo. Bueno, son cosas que siempre hizo. Entonces, yo creo que esas cosas fueron las que fueron impactando, y también, yendo a cosas más profundas y cosas más de iglesia, sus mensajes, su presencia en Aparecida, las conclusiones que hizo previo al cónclave, donde cada cardenal muestra sus ideas o cómo quiere una iglesia, y él tiene una idea en su momento, presenta en ese momento a los cardenales, y bueno, ahí marcó su línea, y creo que eso fue lo que impactó. Así que nada, es así. Vos que también en esto, en estos gestos, en estos detalles, que se mantenía la línea, ¿como Francisco siguió siendo Bergoglio? Sí, y vuelvo a lo que vos dijiste, los gestos. Yo siempre digo que Bergoglio se comunicaba con los silencios, los gestos y las palabras, en ese orden. Los silencios, que son también reflejo de la oración. A mí me pasaba trabajando en empresa, cuando sacaban cualquier cosa, decían sobre él, le decía, padre, vamos a contestar, ¿le parece? No contestemos nada. Una vez, 2 veces, 3 veces, periodistas conocidos de la Argentina, no voy a dar nombres, pero viste que le tiraban notas, a ver, no contestes, no digas nada, y después él iba 1 a 1, iba desactivando esas bombitas, viste, hablando con cada uno, y así es como la gente se fue dando vuelta desde del conocimiento 1 a 1 con él. Claro. Estamos charlando, estamos charlando con Roberto D'Abusti, que fue secretario de prensa de Jorge Bergoglio, y está en estos momentos en el Vaticano. Te pregunto, Roberto, justamente en esta cuestión, Bergoglio y luego Francisco fue pasando, y por eso apelo a tu rol de ex secretario de prensa, ¿no? Fue pasando de algunos medios que lo presentaron como el jefe de la oposición del kirchnerismo, ¿no? Esa disputa con el kirchnerismo de organizando una ceremonia, no recuerdo si era 25 de mayo o 9 de julio, en otro lugar, para que no sea Bergoglio el de la homilía dura que habitualmente daba, en esa época los kirchneristas en el poder, a ser el jefe de los piqueteros kirchneristas, como lo definió el actual presidente. Pasó por todas esas esferas, y la sociedad argentina fue actuando
muchas veces en base a lo que decían sus líderes políticos, sin escuchar y sin conocer la obra de Bergoglio. Sí. Sabés que lo que yo te decía, esto que fue desactivando uno a uno a los periodistas, opositores que lo fueron conociendo, también lo hizo desde mi mirada, con los políticos que lo criticaban. No voy a dar nombres, pero mira para atrás y Sí. presidentas que pensaban una cosa y ¿te acordás cuando salió elegido? ¿No? Ujú. Que dijeron, Sí, sí, sí. fue elegido un papa del sur de Sudamérica. ¿Me entendés? Y después terminan diciendo que era kirchnerista. Entonces, ¿en qué quedamos? El tema es así, fue hablando uno con uno y tenía conocidos y tenía cercanía de todo el espectro político. Y recibió a todos. Y ojo, yo soy el primero que a veces decía, no lo entiendo a este hombre. ¿Por qué hace esto? Bueno, yo ahí voy a lo que... la interpretación de Bergoglio es que tenías que mirarlo en el más allá. Yo digo que es un gran ajedrecista. Siempre estaba 2, 3 jugadas adelante de cualquiera de nosotros, de cualquier persona. Claro. ¿Cuándo? Él tiraba la piedra a la derecha y todos mirábamos para allá y él iba para la izquierda. ¿Cuándo fue la Gráficamente, última no. vez que estuviste con él? Y también preguntarte si tenés contacto con su familia. También justo en las últimas 24 horas se habló mucho sobre su hermana y su sobrino, que son las dos personas de su seno familiar que están aquí en la Argentina. Mira, yo soy amigo del sobrino, hijo de María Elena. Yo hablé con él y él me dijo concretamente que quería estar junto a su madre en este momento de dolor. Tenía la posibilidad de viajar por distintas posibilidades que surgieron. O sea, no sé cuál de los familiares es el que dijo, tampoco quiero entrar en esa interna, pero vamos a lo más lindo que me pasó, que el viernes pasado recibí un mail de él. El viernes. El Viernes Santo, me escribió el secretario. ¿Se puede Diciéndome saber? que el Papa... Ujú. Sí. Diciéndome que el Papa quería agradecer el mensaje de saludo que yo le mandé y le contaba algunas cosas de mi familia y algunos trabajos que yo estaba haciendo que él me había pedido. Entonces le fui actualizando las cosas. Lo venía haciendo hace meses, siempre nos comunicamos así. Él escribía el mail, él escribía la carta y el secretario lo escaneaba y me lo mandaba. Y empieza el mail diciéndome que me pedía disculpas, que él no podía escribir directamente por el tema de la convalecencia, pero que quería mandarme el mensaje y agradecerme lo que le había mandado, que quería aprovechar para mandarme una bendición en esta Pascua para mí, para mi familia, que conocí a varios de mi familia. Así que para mí fue impactante recibir el viernes. Yo lo tomo como una despedida. Claro, claro. ¿Pudiste ya despedirte de él? Sí. ¿Cómo vamos a ver a Francisco, cómo te imaginas en los próximos años? Como ayer escuchaba una charla de Darín con la cadena SER, decía, con el tiempo inclusive se va a valorar más. ¿Cómo te imaginas que los argentinos, especialmente los argentinos, y el mundo va a recordar a Francisco? Viste que el folclore nuestro dice uno valora las cosas cuando las suele perder. Uh-huh. Yo creo que a la larga, más allá de que, y soy el primero de que no lo entendía en muchas cosas y mira que lo conocía, creo que a la larga vamos a entender cuál fue su misión para la Argentina y para el mundo. Y para el mundo yo sé, por charlas que he tenido con él, que ha tenido con líderes de todos los países, Venezuela, Estados Unidos, Cuba, lo que ha hecho él silenciosamente no tenemos dimensión. Y te lo puedo decir con certeza. Creo que a la larga y a la perspectiva del tiempo la vamos a valorar, entender muchas cosas que no entendimos, yo el primero lo vuelvo a decir. Y bueno, nada, creo que la misma iglesia sabrá valorar un montón de cosas que creo que es un quiebre a costumbres o cosas que se venían haciendo en la iglesia que creo ya no tienen vuelta atrás. Claro. Es decir, que el cónclave que se dé en los próximos días, probablemente la elección sea de un perfil parecido al de Francisco.
Y mira, ahí hay que ver cómo se maneja los cardenales. Creo que el 75-80% de los cardenales los eligió él. Así que, pero bueno, no sé, la verdad que eso es un misterio. Viste que siempre hablan de los favoritos. Bueno, hay un dicho que el que entra papa sale cardenal. Tal cual. Así que los favoritos, o no, a veces conviene que no hablen de uno porque vas a salir cardenal. Claro, claro. Te agradecemos mucho, Roberto, por este tiempo. Llegaste hace un par de horas a Roma, sabíamos de tu cercanía, tu amistad, tu cariño con Jorge Bergoglio y queríamos escuchar tus testimonios. Está, mira, arrancando el día para nosotros. Me imagino a esta hora muchos papás llevando a sus chicos al colegio, que es un horario donde nos escuchan, y queríamos que ellos también escuchen en primera persona quién era Jorge Bergoglio, Francisco. Gracias por este tiempo y rezá por nosotros ahí cuando llegues a la zona del Vaticano también. Desde ya, y te digo una cosa, Jorge Bergoglio tenía un gran aprecio, un gran afecto por Salta y por el Señor del Milagro y la Virgen. Un gran aprecio, y lo sé. Gracias por este tiempo, Roberto, un abrazo. Abrazo grande. Muchas gracias. El ex secretario de prensa de Jorge Bergoglio, cuando era el arzobispo de Buenos Aires, cuando tomaba todas estas decisiones que lo llevaron a ser tapa de algún diario, presentándolo como el jefe de la oposición del kirchnerismo. Yo siempre recuerdo esto porque a veces tenemos memoria tan frágil y selectiva. No quiero mezclar en medio del dolor y de la... Pero, digo, cuando uno tiene una línea de pensamiento de determinadas personas, como en el caso de Bergoglio, luego Francisco, esa persona que después fue presentada por otro, que ya lo mencionábamos y no viene al caso los insultos que recibió, pero lo más sutil fue el jefe de los piqueteros kirchneristas. Bueno, todas esas miradas que muy claramente lo acaba de definir Roberto. Él fue desactivando todas las opiniones de periodistas, de políticos, de quienes quizás no lo conocían y forman una opinión por la opinión que tienen sobre la iglesia en sí. Y terminó teniendo el vínculo con líderes políticos de distintas ideologías, también claro, lo decía. Claro, sabiendo que la iglesia ha tenido y tiene, aún con Bergoglio en el poder, tantas falencias porque está integrada por hombres. Y jefe de es humana Estado. Por eso. Y era jefe de Estado. También. Claro, debía ser político. Debía ser político. Estaba buscando, fue el del 2012, el Te Deum del 2012, el que haces referencia a vos, José, que fue su último Te Deum. Mirá. Como justamente cardenal en la Catedral de Buenos Aires, donde Cristina Fernández de Kirchner eligió hacer el acto en un teatro. El aniversario de la Revolución de Mayo se hizo en un teatro y por eso también fueron separados y no estuvo presente en la Catedral Cristina para escuchar esa última homilía de Jorge Bergoglio, y fue la última homilía de Bergoglio porque al año siguiente ya tuvo que partir a Roma para ser electo el Papa de todos los católicos. Claro, por eso cuando había mucha crítica del kirchnerismo, y Página 12 lo titula como el jefe de la oposición del kirchnerismo, al año siguiente, cuando es elegido Papa, ¿qué es lo primero que hace el mismo diario? Hace referencia a Bergoglio, su relación con los militares, y después tiene que pedir disculpas porque eran datos erróneos, sin ningún fundamento, porque apenas era un mero cura cuando ocurren los tiempos que cita aquel artículo, que no sé si lo firmó Berbisky o no. Pero, digo, de esa época a la relación extraordinaria, la muy buena relación que termina forjando con Cristina, y lo que ya sabemos de los últimos años, que es una historia más reciente y más fácil hasta de entender. Me quedaron un montón de preguntas para hacerle, porque obviamente que son muchos años de relación, pero en el resumen que uno percibe es el cariño que se extiende más allá de un papa, una persona que ha demostrado ser la misma persona con la investidura de papa que como lo era anteriormente, y así lo relató recién él. Claro. Y bueno, apagar las luces. Sí.
Sí, y que es un mensaje de cuidar el medio ambiente también, no solamente lo que decía. Son pequeños gestos que también lo Obviamente, referenciaban, ¿no? Che, cerrar la canilla, apagar la luz, digo, para que no dejemos el agua que fluya. Son pequeños gestos. Y como decía la abuela de Roberto, es un ladrón que corre. Sí, me quedaba que hasta los últimos días siguió utilizando esta herramienta Francisco. Lo que fue un fax después se convirtió en un escáner, porque contaba él en el relato que el último mensaje, y qué fuerte que haya sido 2 días antes de su fallecimiento, llegó por este medio y con disculpas de por medio de no haberlo escrito a mano. Claro. Y lo contaba ayer de una persona también que lo conoce muy de cerca a Jorge Bergoglio, que él le enviaba justamente, y él te hacía llegar algún, mirá lo que me mandó el Papa, lo que mandó Jorge en realidad decía, y era manuscrito, no importa el nombre de la persona, queda en ese dato, y le enviaba un saludo, se lo escribía Jorge. No, Jorge, era porque era en la amistad esa no perdía la identidad. Creo que me parece fundamental eso también. Ahora, lo que sigue es el mensaje para la Iglesia. Porque está todo bien, somos en esta memoria selectiva y frágil y del momento, sensaciones del momento, está todo ok con la Iglesia. Está todo bien con Francisco. Ahora, si tomamos las encíclicas del Papa, que siempre uno recomienda, vayan y lean los pensamientos, busquen todo lo que decía Bergoglio y Francisco en sus primeras épocas para entender un montón de cuestiones, ¿no? Desde cuando toma decisiones en el Banco del Vaticano y los problemas internos que eso comienza a generar. Pero ayer el arzobispo de Buenos Aires dijo, che, no estuvo bien el insulto a la vicepresidenta de la Nación después de la misa. Eso no es Bergoglio, eso no es Francisco. Che, si vamos a ponernos a... Si tanto hablamos del Papa, actuemos como él pedía, como Iglesia, digo, ¿no? Esto ya va para los creyentes, pura y exclusivamente. Y no hace falta ir a misa todos los días, todos los domingos. Si somos creyentes deberíamos hacerlo, ¿sí? Pero al menos un gesto. Actuemos como Iglesia a partir de ahora. Repudiemos como Iglesia lo que no está bien como sociedad. Y fundamentalmente, demos, los que pensamos desde la fe, la pelea interna fuerte para que no tengamos más curas pedófilos bancados por la institución que le hicieron tanto daño a la Iglesia, porque me parece que ese fue el principal daño. Hay mucha gente que dejó de ir a la Iglesia por curas como Sancheta, por curas con tantos otros nombres, y porque la cercanía del poder nunca fue bueno para la Iglesia. Aprendan de eso de Bergoglio, de Francisco. Él nunca fue amigo del kirchnerismo cuando el kirchnerismo estaba en el poder. Incomodaba a Milei cuando Milei está en el poder. Eso es la Iglesia también. Y no es porque era un zurdito o porque era el líder de la oposición kirchnerista. Porque la Iglesia tiene que decir en el púlpito las verdades de la sociedad, aunque duelan. 7:44 en la Argentina, estamos haciendo la mañana de CNN Salta en la 94.7, un arranque distinto en medio de todo el contexto mundial que se está viviendo.